asistentes presenciales y a los que estáis en modo virtual, ¿vale? Bienvenidos al primer Galápagos Monday Health Economics Seminar del año 2023. Hoy tenemos el seminario impartido por la doctora Laia Mainó. Laia es profesora ayudante Serra Hunter de la Universidad de Barcelona. Ella trabaja en el Departamento de Economía Aplicada, Econometría y Estadística. Laia es Visiting Fellow en la London School of Economics y es investigadora asociada del CREF de la Universidad de Pompeu Fabra. Además es la vicepresidenta primaria de la Asociación de Economía de la Salud y sin más dilación voy a dejar que Laia comience su exposición, así que cuando quieras. También los que estáis en presencial, si queréis hacer alguna pregunta a lo largo de la presentación, ¿vale? Laia no tiene inconveniente a que la interrumpáis. En el caso de los asistentes virtuales, ¿vale? Bien podéis dejarlo escrito a través del chat o una vez Laia finalice su exposición, abrís micrófono e intervenís, ¿vale? Gracias, Laia. Gracias. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y ver caras conocidas. De hacía tiempo que nos veíamos. Y encantada de hoy por presentaros este trabajo. Este es un estudio que hemos hecho conjuntamente con Andrew Street, profesor de la London School of Economics, y Ana García Altés, que trabaja en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Antes de empezar, quiero dar las gracias sobre todo al Departamento de Salud de Cataluña y a Aquas, que son los que nos han cedido los datos. Y como vais a ver, seguimos a unos cuantos pacientes a lo largo del tiempo y estos datos no son fáciles de tener, por lo tanto, quiero dar las gracias al Departamento de Salud y a Aquas para darnos la oportunidad de trabajar con estos datos. Lo que os voy a contar hoy es un análisis que hacemos para ver cómo gente mayor, hablamos de gente de más de 55 años, que a lo largo de la vida, a lo largo de los años de vida que les quedan, vemos que viven más tiempo, pero que su salud empeora, ¿vale? Típico tema de envejecimiento actual. Y queremos hablar sobre qué factores determinan el coste de estas personas en el sistema sanitario. Este tema no es un tema nuevo, o sea, hay muchos papers que han mirado intentado determinar qué son los factores que determinan el coste sanitario, pero vamos a ir un poco más allá y os voy a contar en un segundo qué vamos a hacer. La idea sobre todo es basarnos en esta gente que a lo largo de la vida, sobre todo ahora va a tener más enfermedades crónicas, por lo tanto vamos a hablar de morbilidad o de comorbilidad. Y la idea es que estas personas que están en unas condiciones de vida que van empeorando a lo largo del tiempo, tenemos que saber cómo tratarlas bien y cómo llegar a ellas de una forma que el sistema sea suficientemente eficiente para poder hacer prevención o promoción, etc. Este tipo de investigación, ya que se ha mirado sobre los costes sanitarios en estos tipos de personas, han tenido problemas sobre todo para poder identificar qué es la morbilidad. ¿Qué indicadores que determinen cuáles son las enfermedades crónicas que son relevantes para este tipo de pacientes? Y esta falta de datos, sobre todo longitudinales, es decir, seguir el paciente a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan sus enfermedades, este ha sido el principal challenge que han tenido muchos papers para poder investigar, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que nos lleva a que lo que han hecho anteriormente en muchos artículos es basarse en las características individuales de los pacientes. Y esta literatura sobre costes sanitarios, ¿qué nos dice? Al principio, la literatura años 80, 90, lo que nos decía es que los costes sanitarios están relacionados con la edad, ¿vale? A más edad, más coste. Y esto es una cosa que todos tenemos en cuenta y que lo tenemos bastante interiorizado en el sistema sanitario. Pero al cabo de unos años 2000, empezaron los artículos a hablar sobre que a lo mejor no es la edad lo que determina el coste sanitario, sino que es la proximidad a la muerte. Y esta es toda la literatura del red herring, que nos cuenta que no es tanto que seas mayor, sino es que cuanto más te aproximas a tu muerte, más gasto sanitario vas a crear en el sistema porque más necesidades vas a tener. Esta literatura que se aceptó bien y se pensó que nos salíamos de la edad para meternos en proximidad a la muerte como uno de los factores claves, cayó en los últimos años porque lo que hemos visto en la literatura actualmente es que no es ni la edad
ni la proximidad de la muerte, sino que es la morbilidad. Es decir, las enfermedades crónicas que tiene el paciente, que determinan el coste en el sistema sanitario. Nosotros vamos a entrar en esta parte. Vamos a, obviamente, a demostraros que con datos de Cataluña ni la edad ni la proximidad a la muerte son los factores más relevantes. Os vamos a introducir un índice que nos muestra la comorbilidad para demostraros que es el factor que más determina el coste sanitario. Esta es la idea que vamos a dar. ¿Cómo lo ha hecho la literatura en los últimos años? Pues la idea es aproximarnos a un indicador que nos defina muy bien la morbilidad del paciente. Se ha hecho a través de las causas de la muerte. Se ha hecho a través de grupos de enfermedades crónicas, de enfermedades particulares como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. O se ha hecho también con Clinical Classification Support Groups. Ha habido diferentes maneras de intentar hacer una proxy de la enfermedad de los pacientes. Nosotros vamos a hacerlo con un indicador que se utiliza en Cataluña, que se llama grupos de morbilidad ajustada. Este indicador lo que hace es mide la complejidad de la carga de morbilidad de los pacientes. O sea, agrupa los pacientes por categorías para decirte qué tipo de morbilidad tiene. Esto se ha desarrollado en Cataluña. Tenéis el paper de 2016 de Monter et al. Que explica cómo han creado estos grupos y ya está implementado en varias regiones de España, como el medidor de morbilidad. ¿Qué esconde este índice detrás? Este índice lo que hace es categorizar al paciente, o sea, lo hacen anualmente, cogen todo lo que le ha pasado al paciente durante un año y miran qué ICDs, que son los códigos de diagnóstico, y qué ATC, que son las clasificaciones de temas farmacéuticos, qué tipo de activo farmacéutico le han dado al paciente, y con estos dos valores y características individuales del paciente, categorizan al paciente en 31 grupos. ¿Vale? Voy a ir un poco más al detalle con esto, pero son 31 grupos de los cuales unos son la complejidad y el otro es la categoría donde cae el paciente. ¿Qué nos ayuda a eso? Nos ayuda a que es fácil. Tú cuando tienes ya este indicador creado para tus pacientes, es muy fácil de entender en qué categoría nos cae este paciente y qué tipo de morbilidad tiene. Por lo tanto, nos ayuda y nos hace el trabajo muy simple a la hora de interpretar. Y no solo a nosotros como investigadores, sino también cuando tú lo trasladas al policymaker, que va a entender perfectamente cuáles son los pacientes que identifica. Por eso, este tipo de indicador nos parece muy razonable y además, cuando os muestre los modelos, vais a ver que es el que más predice el coste del sistema. Primero de todo, como os digo, donde contribuimos es en la literatura de la relación entre los factores que determinan el coste del paciente y la morbilidad, sobre todo en la última parte. Y la segunda parte de la literatura es la literatura de los high need, high cost. Son grupos de pacientes, pocos, es una pequeña proporción de la población, que es la que más gasta en nuestro sistema, que tiene el coste más grande. ¿Qué nos dice la literatura? En Estados Unidos, el 5% de pacientes que utilizan el sistema sanitario gastan el 50% del total del budget. Por tanto, solo un 5% nos gasta el 50%, mientras que el 1% que tiene más gasto nos gasta el 22%. Esto es Estados Unidos. Hay otro artículo que compara entre países. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Netherlands, Dinamarca y Taiwán. Y los números van por el mismo lado. El 1% gasta en promedio el 23% de los gastos del sistema. Y en Cataluña, donde vamos a ir nosotros... ¿Puedes volver a compartir la pantalla, por favor? Que sea... Ahora. Y en Cataluña, que es donde nos vamos a centrar nosotros, un paper de 2017 ve que el 1% de usuarios del sistema, el top 1% que más utiliza el sistema, gasta un 23% del total. Por lo tanto, estos son los números que tenemos de literatura. Pues nuestra idea es contribuir aquí. Os voy a dar estos números con los datos que tenemos nosotros y además lo que vamos a intentar es predecir
qué tipo de paciente va a entrar en estos grupos de alto consumo. Se han hecho algunos estudios de transiciones y persistencia en estos grupos del top 5% o del top 1%, pero son muy descriptivos. Nosotros vamos a intentar ir un poco más allá en este año. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Vamos a tener un panel de datos donde seguimos pacientes a lo largo del tiempo, 7 años, y son pacientes de más de 55 años, y que tienen contacto con el sistema sanitario público de Cataluña, pero en todos los ámbitos. Yo tengo el coste de todo lo que ha hecho ese paciente, de primaria, hospitalaria, salud mental, sociosanitario y urgencias. ¿Vale? Seguimos al paciente en todos los ámbitos. El problema es que no voy a tenerlo desglosado. ¿Vale? El gobierno nos lo ha dado todo, pero no desglosado. Solo tengo desglosado farmacéutica, pero no los otros. Pero bueno, tenemos la idea que tenemos todo lo que le pasa al paciente. Que muchos artículos tienen una parte del coste del sistema. Y nuestro objetivo principal es ver la influencia de los factores individuales del paciente sobre la predicción de costos. Y lo vamos a ver a una población mayor de 55 años, los que están en el top 5% y el top 1% de los que más utilizan el sistema anualmente, la transición, es decir, qué características tiene el paciente para que el año siguiente pase a estar en el top 5% o en el top 1%. ¿Cuántos años el paciente está en el top 5 y el top 1? Multiple years. ¿Y cuántos años consecutivos? Vais a ver que pocos años consecutivos. Pero la idea es no solo ver cuánto tú estás en el top 5 y el top 1, sino qué hace que tú entres y qué hace que te quedes. Porque esto es información que cualquier policymaker o planificador del sistema le puede ayudar a saber cómo ser más eficiente en su sistema sanitario. Vamos a utilizar regresiones de panel durante los años que tenemos los individuos. Primero de todo vamos a mirar la variable de coste, que la vamos a mirar a través de un CLM, porque no tenemos costes negativos. Y luego las variables binarias de 0, 1, el top 1 y el top 5%, como los demás. La idea es ver el cambio en estas variables y lo vamos a controlar con las variables que os he contado, sobre todo de edad, sexo, variable socioeconómica, que nos categoriza el paciente. Esta variable es un poco complicada porque no la tenemos muy desglosada. Tenemos los pacientes es menos de 18.000 al año, entre 18.000 y 100.000, más de 100.000. No es muy buena, pero bueno, nos permite ajustar. Y luego tenemos el mes y el año de la muerte del paciente, si se muere durante el estudio, y sobre todo los grupos de morbididad ajustada, que nos van a permitir controlar por la morbididad de estos pacientes. Esta es la regresión que vamos a utilizar, lo que os he contado. Y los dos otros outcomes, que vamos a mirar cuántos años el paciente está en el top 5 o el top 1% de high users. Eso lo vamos a utilizar con OLS y vamos a ver cuántos años está durante todo el periodo y cuántos años consecutivos está. Vaya, Dime. Los pacientes que no están durante mucho tiempo en el top 5 o top 1, ¿son porque fallecen o hay otras cosas? Algunos mueren y algunos salen. Es decir, tú puedes estar en el top 5% este año porque tienes un cáncer, curas, y el año que viene ya no estás en el top 5 porque ya no te dan el tratamiento, por lo tanto ya sales del top 5. ¿Y si te curas pero recaes? Vuelves a entrar, puedes volver a entrar. Vale. Vas a ver gente que entra y sale. Vale. Pero veréis en los gráficos que la mayoría no entran nunca y la mayoría cuando entran no están mucho tiempo. En muchos casos se mueren o en otros casos dejan de tener la enfermedad que les causaba el gas. Y si tienen una enfermedad, salen y vuelven a entrar pero con otra enfermedad. Esto lo vas a ver, los indicadores que me lo determinan es el grupo de morbididad ajustado que categoriza. Y yo veo en qué categoría está el paciente. Y esto me permite ver cuando entran y salen, pero ahora te lo verás mejor. Y esto lo cuento con los resultados que es más divertido. Datos. Tenemos una muestra del 10% de la población de Cataluña de más de 55 años, desde 2011. Por lo tanto, voy a tener un panel de 2011 a 2017. Sigo a 224.000 pacientes, por lo tanto, tengo una muestra de 1,5 millones. Esto es mi base de datos.
¿Qué tengo del paciente? Tengo la información que os he dicho. Sobre todo lo que me interesa a mí es el grupo de movilidad ajustada. Pero tengo también edad, sexo, etc. Como os he dicho anteriormente, estos datos son muy interesantes porque Cataluña y Aragón son los que tienen esta posibilidad de hacer linkaje entre pacientes. No sé en Cantabria si está desarrollado así, pero Cataluña, siempre cuando fui a presentar esto al Departamento de Salud, les decía, tenemos unos datos únicos que no estamos explotando suficiente, porque la posibilidad de tener linkado, esto no pasa en casi ningún sitio. Y yo viniendo de Inglaterra, tenemos normalmente por grupos, ¿no? Por setting, muchos datos de hospital care, pero cuando quiero linkarlo con primaria, esto no pasa. Aquí tenemos todo linkeado y es una base de datos única y muy rica para hacer análisis. O sea, linkado, perdona Nadia, es que es el gasto completo en especializada, en hospital y en primaria. Y en primaria, y en mental health, y en urgencias, todo. Y farma. Y farma. Y la parte social también tiene... Tenemos mental health. Y social tenemos algo, pero no completo, pero lo están introduciendo. Tenés todo lo que pasa en cada paciente durante el año veo con todos los contactos que ha tenido de todo el sistema. Y el coste es de todo. Para daros ya 4 datos de números. No está completo, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. En este caso, los pacientes, cuando tenemos la muestra entera de todos los pacientes, aproximadamente un paciente de más de 55 años tiene un coste de 2.000 euros anuales. Esto es lo normal, con los contactos que tenga un ingreso, una visita primaria, etc. Cuando miramos a los que están en el top 5% de utilización, esta gente tiene un gasto de casi 16.000 euros al año. Y esto se traduce en el 41% del total de gasto. O sea, solo el 5% gasta el 41% del presupuesto que tenemos en el sistema. Y los que están en el 1% tienen casi un gasto anual de 33.000 euros. Y esto se representa con el 17% del gasto total. Cuando vi estas cifras por primera vez, lo calculamos, yo las veo enormes. O sea, que solo el 5% nos gaste el 41% es mucho, pero a la vez me indica que si yo soy capaz de identificar a estos pacientes, soy capaz de saber qué gastan y cuándo gastan y hacer el sistema más eficiente. No tengo que ver toda la población. Si yo quiero ser eficiente, ve a estos pacientes. Intenta saber quién son y por qué tienen estos gastos. Y luego podrás hacer políticas o lo que sea para o reducir el gasto o hacer mejor prevención o mejor promoción de la salud. Por lo tanto, esos números son muy relevantes para el policymaker, realmente. Cuando os hable de transiciones, que es la idea de pasar de no estar en el top 5% a estar en el top 5% y veamos los factores que lo determinan, estos cambios pasan en un 2,7% en nuestra muestra. Es pequeño porque realmente no hay tantos que lleguen casi la mayoría no llegan al 5%. Y del top 1% es un 0,6%. Vale, voy a entrar un poco más en los grupos de movilidad ajustada. Los grupos de movilidad ajustada, basándose en el ICD Code y el ATC Code y las características de los pacientes, nos crean estos grupos. Los pacientes con cáncer, pacientes con más de 4 enfermedades crónicas, con más entre 2 y 3, con una enfermedad crónica, con una patología aguda, embarazados, no salen en mi base de datos, y que están sanos. Pero no solo tengo desglosadas estas categorías, sino que tengo la complejidad del 1 al 5, ¿vale? Basándonos también en estos valores. Lo interesante de esto, y que yo no lo conocía, y que nos ha interesado mucho con Andrew y Ana para trabajarlo, es que hace muy simple, muy entendible y muy simple el tipo de paciente que tengo. Y eso nos ayuda mucho a la parte de análisis y a la parte de poderlo explicar en el sistema. ¿De qué depende las categorías de los grupos de movilidad ajustada y la muestra que yo tengo? Lo que veis, el azul es toda la muestra, que sobre todo tenemos mucha gente sana, ¿vale? La categoría de sanos.
Pero ¿dónde encuentro gente en el top 5 y en el top 1%? Gente con cáncer, complejidad alta, gente con más de 4 enfermedades crónicas, complejidad alta. Seguro que si os lo pregunto antes de ver, me diréis esto, pero esto es lo que nos muestra cómo se distribuye nuestra base de datos. Y tiene lógica, ¿no? Es lo que esperaremos. Cáncer son tratamientos muy caros que nos indican que cuanto más complejidad, seguramente más tratamiento necesita. Y más de 4 enfermedades crónicas, lo mismo. Por lo tanto, es la forma que se distribuye nuestra muestra. Si lo miramos por grupos de edad, también es interesante ver que hay diferencias en edades. Hemos hecho 5 categorías de edad. Si os fijáis, gente de más de 95 años, tenemos un buen grupo de gente sana en el grupo de 95 años, esto es interesante, pero son gente mayor, muy sana, o sea, es alguien que ha llegado a los 95 seguramente es por alguna razón, y los vemos aquí en la base de datos, pero aquí la idea es que vemos que los grupos de morbilidad se relacionan bien con la edad, y tenemos a más edad, en este caso, a más edad, más enfermedades crónicas, que también es lo que esperaríamos ver. Una cuestión, por ejemplo, que recuerdo también en otras investigaciones anteriores y con datos europeos, este segmento, ya no sé si llamarlo cuarta edad o quinta edad, los de más de 94 o más de 90. Por eso te preguntaba antes, José Ángel, también la idea esta de los gastos sociales, porque realmente salía también en otros países y en Cataluña, por lo que estás un poco mostrando también, que realmente al final, bueno, una parte están sanos, pero otra, dentro de lo que cabe, pero otra parte también no generan luego tanto coste sanitario porque tienes el componente social, tienes también el tema de las hospitalizaciones de ese tipo de colectivo que ya no hacen algunos tratamientos. Y eso con datos reales seguro. Ahí, seguro. Este grupo, algo hay. O sea, podemos pensar que a lo mejor han llegado a más edad, son más sanos también, pero también a lo mejor es que no le están haciendo tratamiento que le están haciendo a otros ya, por la edad. Pero yo con lo que tengo de datos no te lo puedo confirmar, por qué no lo hacen, porque solo veo si se hacen el contacto, no veo qué más hacen. Pero que sí que es verdad que este grupo puede tener varias explicaciones, pero que es curioso que no sale y que salen otros estudios también. Sí, este grupo sí, es particular. Antes de avanzar, voy un momento atrás porque voy a entrar en un detalle. El grupo de sanos, la crítica que haremos en este artículo es que el grupo de sanos está bien, pero creemos que la etiqueta que le estamos dando no es correcta. Si os fijáis, es muy pequeño, pero tengo gente sana en el top 5 y el top 1%. Esto no debería ser. ¿Vale? Cuando yo vi estos datos, dijimos, algo falla aquí. Y ahora os explicaré qué está pasando, ¿vale? Lo analizamos en concreto y os lo contaré en un segundo. Antes de pasar a eso, termino con los descriptivos de los outcomes. Vamos a ver también cómo haces la transición, es decir, qué hace que tú pases de no estar en el grupo del 5% a estar en el grupo del 5%. En el 2011 teníamos unas 11.000 personas que eran los high users del sistema, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en el 2012? Yo quiero ver cómo es el cambio. Si os fijáis, los azules son los del 2011 que se quedan en el 5%, los que entran nuevos en naranja, los que salen de ser el top 5%, que puede ser porque mueren aquí, que puede ser porque ya no tienen la enfermedad o ya no los categorizamos con la enfermedad, o mueren. Y si os fijáis, a lo largo de mi periodo de análisis hay bastante movimiento. No siempre, la gente que está en el top 5% entra y sale del grupo, ¿vale? Que es interesante de ver qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con estos grupos. No persisten, y lo veréis en el siguiente, no persisten muchos años. Estos son todos los años que tenemos. Lo que vemos es que la mayoría no está ningún año en el top 5 ni el top 1%, que un 12% están un año en el 5% y luego va bajando, que casi 7 años en el top 5 o el top 1%, muy pocos. O sea que o entran o salen, o solo están un año o 2 años y ya no están. Igual que consecutivo, mucho menos. Por lo tanto,
No encontramos muchos pacientes que en toda mi muestra estén 7 años en el top 5%. Eso cambia. Pues está un poco en el top 5 o el top 1. Los mismos. ¿Vuestra muestra de cuántos pacientes eran? Son 224.000 pacientes a lo largo de 7 años. ¿Y diferencias por hombre, mujer o eso? Ahora en los modelos saldrá. Vale. No lo hemos hecho aquí, pero en los modelos sí. Y no hay, veis que no hay mucha significación. Sí. Pero si me permites una primera lectura así a corto, que luego seguro que comentamos más adelante, es que hay patologías crónicas que sabemos que están durante décadas con los pacientes, pero está claro que económicamente no impacta mucho, porque si no, no estarían entrando y saliendo, ¿no? Exacto. Impactan seguramente el que tenga 4, a lo mejor es el que persiste más tiempo, que es lo que veremos en los modelos. Pero si tienen menos, no hay tanta persistencia. Y a ver, es que lo que determina sí, pero es que el 4. tengan 4 o más. Quiero decir, Sí. una hipertensión, no sé, Muchas diabetes, que cosas. se debuta igual con 50 años y que la esperanza de vida es 70 y tantos, está claro que va a acompañar 20 y tantos años. No está condicionando ese resultado. No, pero verás cuando te enseño los modelos que realmente son este grupo de más de 4 enfermedades crónicas que me determina el número de años que vas a estar. Que la probabilidad de estar más años en función de si tienes más de 4 enfermedades crónicas. Menos, el efecto es mucho menor. Vale. Antes de pasar a resultados de los modelos, os cuento sobre el Healthy Group, que cuando lo vimos no entendíamos qué estaba pasando con este grupo. Os lo cuento porque una idea es que los grupos de morbidad ajustada creemos que son unos predictores muy buenos para predecir los costes. Por lo tanto, tengo que explicaros al detalle qué es lo que estamos viendo en la categoría de Healthy que no nos cuadra. Es verdad que en la categoría de Healthy, que en teoría son sanos, que yo creo que le tendríamos que decir otro nombre, porque para mí son todo lo que no son en las otras categorías pasa al Healthy, por lo tanto yo no les diría Healthy. La verdad es que de este grupo un 60% no tiene ningún coste, 0 costes, pero es un 60, otro 40 tiene algún coste. Pero no, una visita primaria puede ser una revisión anual, esto no quiere decir que no esté sano. Y un 80% no tiene ningún coste farmacéutico. Pero había esas 2 rayitas que me mostraban que tenemos 114 pacientes que van a estar en el top 5% de gasto y 18 en el top 1%. Sé que son muy pequeños, muy pequeño en referente a todo lo que tengo. Pero ¿qué les pasa a estos pacientes? Estos pacientes lo que vemos es que básicamente casi todo, el 77% y el 90% en el top 1, viene determinado por fármacos. Son pacientes que seguramente el código que crea el grupo de morbidad ajustada no tiene los ICD codes o los ATCs correspondientes y no es capaz de calcular bien en qué grupo me los pone. O no está en ninguno de los grupos porque no tengo el código. Pero básicamente me lo determina el fármaco. Hemos ido a mirar estos 18, miramos los fármacos que estaban consumiendo y hay mucha variedad. No hemos podido decir que es un patrón. Estos 18 no son todos pacientes, no son de cáncer, porque si fueran cáncer estarían en una categoría. Básicamente lo que me acuerdo eran ansiolíticos, antibióticos, varias cosas que eran no un patrón muy para todos, sino que era bastante variable. Pero sé que es muy pequeño y esto no me hace variar los resultados para nada, pero es importante que si este índice creemos que funciona bien, tenemos que entender bien el índice y qué está pasando en este grupo que yo creo que el error es el label que tiene de Healthy, que no debería llamarse Healthy. Es todo lo que no entra en las otras categorías que hemos conformado con los ICDs y los ATCs. Es un pequeño apunte para ver bien el índice. Vale, vamos a los modelos. De las regresiones, primero os enseño el outcome de cost, de total cost, y os enseño solo las variables que en principio entran menos los grupos de morbilidad, ¿vale? Para que veáis el cambio cuando entran los grupos de morbilidad. Si veis, lo que importa, la edad, en categorías, lo que vemos es que a más edad, más coste, que es lo que se espera, menos el grupo de 95, que es positivo, pero un poco menor que el anterior, ¿vale? Algo le pasa a este grupo. Las variables socioeconómicas también, a un estado social más alto económicamente
menos coste en el sistema, a lo mejor porque van al sector privado, podría ser una explicación, porque solo veo el contacto con el sistema público en estos datos, y que la mortalidad es el predictor más importante en este caso, que es la probabilidad de muerte afecta positivamente el coste. Y ponemos los meses de muerte porque tenemos los datos anuales, es decir, yo tengo el coste anual y si tú te mueres en enero no es lo mismo que si te mueres en diciembre que te dé todo el coste. Esa es la manera de controlarlo. Y veis este incremento en los coeficientes. Vale, esto es lo que la literatura inicialmente nos ha explicado. Nos ha dicho que los costes dependen de la edad. Luego vimos que los costes mayoritariamente dependen de la proximidad a la muerte, como veis aquí. Pero la última literatura, las últimas literaturas lo que nos dicen es no es ni la edad ni la proximidad a la muerte, sino que es la morbididad. Y esto es lo que os muestro aquí. Cuando entro los grupos de morbididad, que van de aquí al final, edad y socioeconomic status, desaparece el efecto, mortalidad y continúa creciendo en el tiempo, pero muy pequeño, mientras que lo que realmente nos explica los costes son los grupos de morbididad ajustada. Principalmente nos lo explican el neoplasma, que es cáncer, y va creciendo con la complejidad, que es lo interesante de este indicador, que no solo es tienes cáncer, sino qué complejidad de cáncer, qué severidad tienes, y veis que hace estas curvas para mostrarte que a más complejidad, a más coste dentro de la categoría. Por lo tanto, es el cáncer lo que nos cuenta, es el que tiene el coeficiente más alto, y tener más de 4 enfermedades crónicas. Si tú tienes cáncer de complejidad 5, tienes un gasto de 20.000 euros más que una persona que está en la categoría de sanos. Y si tú tienes más de 4 enfermedades crónicas, tienes casi 12.000 euros más que una persona que está sana. Por lo tanto, lo que os puedo contar es, cuando tú introduces la morbilidad y, en concreto, este indicador, lo que veis es que es un buen predictor y bastante fuerte para predecir los costes y que anula el efecto que teníamos anteriormente de edad y proximidad a la muerte. Es la ventaja de poder poner este indicador y que esto lo relacionamos con la literatura previa, o sea, podemos ver que este indicador funciona bien tal y como nos muestra la literatura anterior, pero este indicador es muy fácil de usar y agrega de una forma muy simple. Puede tener críticas y puede tener cosas que no estén perfectas, pero ayuda mucho a entender qué está pasando con los costes. Cuando quiero mirar la probabilidad de estar en el top 5 o el top 1% de los que más gastan, lo interesante es ver que la edad tiene un efecto negativo. A más edad, menos probabilidad de estar en el top 5 y el top 1%, cuando normalmente lo que pensamos es al revés, a más edad. Por lo tanto, vemos que no es este el efecto. El efecto principal, otra vez, son cáncer y más de 4 enfermedades crónicas, lo que determina realmente que estés en el top 5% o el top 1%. ¿Qué nos determina las transiciones? Es decir, de no estar en el top 5 o el top 1 al estar el año siguiente. Lo mismo. Más de 4 enfermedades crónicas es un 44% más de probabilidad y tener cáncer un 44% más y tener más de 4 enfermedades crónicas un 30% más. Pero si os fijáis, las características que anteriormente se habían pensado que era lo más relevante, se queda a la línea de casi cero, en este caso de 0. Lo hemos hecho con marginal effects. Lo importante aquí es el estado de morbilidad. Y si miramos el número de años en el top 5% y el número de años consecutivos en el top 5%, nos encontramos con lo mismo. Cáncer, complejidad más alta, más de 4 enfermedades crónicas, complejidad más alta. Por lo tanto, lo interesante, y lo mismo con consecutivo, lo interesante de esto es no solo ver qué factores lo determinan, sino ver que la morbilidad es uno de los predictores más importantes de los costes, no solo la morbilidad, sino la complejidad de la morbilidad, y que nos permite entender qué tipo de pacientes tenemos que nos explican el coste más alto. Por lo tanto, para concluir lo que os estoy contando, nuestra conclusión principal es que la morbilidad es realmente el determinante de los costes de salud, más que la edad o la proximidad de la muerte,
esto lo relacionamos bien con lo que ha habido antes en la literatura, pero vamos un poco más allá con este tipo de indicador que nos ha usado para hacer estos cálculos. Si miramos a edad y coste, que era el primer factor que se vio en la literatura, vemos que tenemos este grupo de más de 95 que tiene un poco menos de efecto en los costes comparado con las otras categorías y que vemos un efecto, un gradiente negativo de la edad relacionado con los costes en el top 5% y el top 1%. ¿Cómo explicamos esto? De lo que os he dicho, seguramente lo explicamos por el hecho de que la gente que ha llegado a los 95 o más edad normalmente seguramente están más sanos. O lo que decía David, que también estoy muy de acuerdo, a lo mejor se tratan en otro ámbito o a lo mejor ya no los tratamos. O sea, a lo mejor una persona de 95 años no lo operamos. Pero lo que yo veo con los datos es que algo hay con esta categoría. Aún así, la edad es importante para explicar los costes, pero mucho menos que el estatus de morbilidad. La proximidad a la muerte tiene un efecto pequeño a la hora de explicar los gastos, el coste del sistema cuando introduzco la morbilidad. Y lo que nos centramos en este paper, que es ver que los grupos de morbilidad ajustada funcionan bien para explicar los costes del sistema. Y más que nada, sí que es verdad que puede haber críticas, porque todos los indicadores pueden tener críticas, agrupamos solo en 31 grupos, pero esto nos da una facilidad a la hora de usarlo como investigación y de explicarlo al sistema mucho más fácil que si tengo 300 categorías de enfermedades. Por lo tanto, nos ayuda a poder determinar quiénes son los pacientes que más nos gastan en el sistema, por tanto, ver los high needs, high cost, utilizar solo 31 categorías para ver el efecto en el coste y creemos, como os decía, que la categoría de healthy está un poco, no tendríamos que llamarla healthy, pero es la crítica que tenemos al indicador. Y en resumen, deciros que, tal y como dice la literatura, no es que a más edad y más proximidad a la muerte, más probabilidad de costes más altos, sino que lo que determina el coste es que el paciente está enfermo, más que su edad o su proximidad a la muerte. 4 limitaciones de datos, como siempre, cuando utilizas datos administrativos. Puede ser que la gente mayor que tenga en esa base de datos tenga más diagnósticos que otros, porque van regularmente más al médico, por lo tanto, veo más diagnósticos de esta gente, puede ser, o de los que son más mayores, de los más de la parte de la distribución. La variable de socioeconomic status es un poco limitante, porque la tengo no está muy desagregada, pero nos permite ajustar. Solo veo los contactos con el sistema público. Este es un problema, porque en Cataluña un 25% de la población tiene seguro privado. Y puede ser que vayan al seguro privado. Esto puede pasar, pero tenemos solo el público, por lo tanto hacemos lo que podemos con este. Aún así, creemos que es bastante robusto, ¿no? Nos explica suficiente. Y yo no veo con estos datos, no veo si hay unmet needs, solo veo el contacto con el sistema, por lo tanto no veo si estamos tratando bien a la gente o no, pero en principio es un sistema público y no tendría que haber discriminación ni problemas. Sí que hay waiting lists, pero tendría que ser suficientemente explicativo. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo una pregunta. No, ya. Vale. Sí. Por ejemplo, un paciente que tiene 3 enfermedades crónicas y le diagnostican cáncer, entonces le contabilizas. Esto yo creo que es lo último que entra. Yo creo que en este caso, si hay cáncer, va a ir a cáncer. Va acá. Yo creo que sí. Yo no he hecho el código que me agrupa los GMAs, pero sí que miran los ICD codes y los ATCs. En teoría, por lo que yo he entendido del paper que lo explica, yo creo que iría a cáncer. Si hay cáncer, va a cáncer, porque cáncer ya es una categoría muy relevante. Pero, te lo podría preguntar, pero creo que va a cáncer. Pero sí que es importante porque es exclusivo, no puede estar en 2 categorías. Claro, por eso. Sí. Bueno, me ha encantado la presentación, pero tengo una duda con las comorbilidades, ¿no? Claro, yo es que hay tanta diferencia de coste anual entre unas y otras que entiendo que poner un grupo 4 o más o 3 o más, si es que hay alguna que vale, entre comillas, como 10 de las otras, ¿no?
Entonces, ahí se ha profundizado más, es decir, en qué tipo de patologías son las que, dentro de las comorbilidades del cáncer, tienen entidad propia y ya veremos lo que pasa. Pero con el resto, claro, no tiene que ver nada una hipertensión con una esclerosis. Pero las dos son comorbilidades y suman una y una, dos. Entonces, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y seguro que hay algunas que tendrían que entrar en el grupo 4. No lo sé cómo, yo creo que la manera que está creada es de uno en uno. O sea, no hay diferencias, no hacemos diferencias entre enfermedades. Aún así, tienes razón, no es lo mismo una que otra, pero aún así tener 4 que tener 2 seguramente el efecto es superior. ¿No? Todo suma. Claro. Pero a lo mejor se podría hacer, para algunas concretas, se podría hacer algún cambio, ¿no? Y meterlas, no sé, en esclerosis, meterlas al grupo 4, por ejemplo. Pero no, yo creo que están contabilizadas solo. Porque los grupos de morbilidad lo que te intentan explicar es el paciente dentro de qué grupo me entra. No es tanto, que no sé cómo contarlo, no es tanto lo mal que está el paciente. Para ellos es contabilizar. Pero yo lo utilizo luego para mostrarte que esto es lo que me determina los costes. Pero para ellos es una agrupación, de la forma que está creado. Por lo tanto, a ellos les suma 1. Claro. O sea, es el indicador está creado así. Luego, para que lo utilices, a lo mejor te puede servir más o menos. En nuestro caso, a lo mejor sí que es verdad que alguna tendría que ir en otro grupo, pero aún así vemos que las tendencias son las correctas. Sí. Lo que esperarías. Pero sí, pero para ellos es una agrupación. No les interesa tanto la complejidad, les da la severidad, pero no les interesa tanto, yo creo, saber la que más gasta en este sentido. Y otro comentario, como has hablado de Cataluña y Aragón, donde se está implementando, ¿no? Donde se están utilizando estos datos para... Cataluña y Aragón, lo que he dicho es que tienen datos linkeados en todos los settings. Los que utilizan los GMAs, sí seguro, Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla y León, creo. Y he mirado si Cantabria lo tenía y creo que no. Está trabajando en ello. Vale. Pero que se ha desarrollado como se está intentando que este medidor, digamos, se utilice en todas las regiones. País Vasco hay que utilizar otro. Bueno, esto no es de estándar aún, pero se está utilizando. Y yo creo que el problema que tenemos también, si miramos Europa, no hay un estándar de cómo calculamos las comorbilidades. Y esto es importante a la hora de compararnos, que a veces cada sistema utiliza sus medidas. En Inglaterra utilizamos mucho el Charlson Index para todo y es diferente, no es lo mismo que hacer agrupadores. Por lo tanto, sí que funciona y creo que se está implementando en sitios, tampoco sé si es el mejor indicador, pero por lo que vemos tiene una lógica a la hora de implementarse. Sí. Pero sería interesante que más se utilizara. Y con la idea igual de estratificar a los pacientes y de acabar teniendo claro también, no sé, qué cupo de pacientes tiene cada médico, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor también, claro, puede servir para esto. Sí. De hecho, cuando lo presenté en el Departamento de Salud, les interesó mucho la idea de, vale, es simple de aplicar. Yo puedo identificar en mi consulta los pacientes estos y estos. O sea, no me estás pidiendo que identifique muchas cosas, no me estás diciendo que los que tienen más de 4 comorbilidades, míralos bien y controla bien y sé eficiente en este ámbito. Para ellos, yo creo que cuando queremos transferir lo que hacemos aquí con llegar al sistema vamos a hacerlo fácil. Bueno, esta es mi idea, es lo que cuando lo hablaba con ellos era como sí, es lo que necesitamos, no es que nos vengáis con una lista de todos los pacientes. Laia, yo como dice el anuncio, varias cosillas. El trabajo está genial y enhorabuena, porque además también, utilizando una cita antigua de vosotros sois muy jóvenes con el tema de los videoclubs, tenéis un blockbuster, desde luego, con la parte de los datos, ¿no? Porque eso además también es impresionante y además también que podéis coger una muestra relativa de toda la parte de la población, ¿no? Y entonces, claro, tenéis... Pero como dicen ahora también los jóvenes, ¿no? Evidentemente renta mucho tener estos datos y entonces podéis hacer muchas cosas con ello, ¿no? Entonces, algunas reflexiones, algunas también han salido y otras son como ideas, porque me acuerdo también, en parte, utilizando esta información, el artículo de Gaceta Sanitaria que has citado de Ana y otros compañeros, que en ese sentido pues me tocó bastante cercano y a partir de ahí pues he seguido un poco todos estos tipos de trabajos. Evidentemente entiendo que todo donde os vais a concentrar es en esta parte de costes directos, porque teniendo ese conjunto individualizado de información,
no costaría, sí que costaría un poco, pero está la otra parte de costes indirectos, incluso lo que te decíamos antes de la parte de lo social, que no está en lo sanitario ahí, y que a lo mejor te puede explicar eso a los mayores de 95 años. Pero había una cosa también, en el trabajo que te comentaba de Ana, y esto que también estáis publicando y presentando brillantemente vosotros, y es el tema de, tú has hablado de predicciones, es un modelo desde el punto de vista del financiador y para el gestor, y desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, claro, tú lo sabes mucho mejor que yo. Desde el punto de vista de la eficiencia, claro, tienes costes, resultados comparativos contigo mismo en el pasado o con otros. Entonces, ¿quiénes son esos otros? Las otras, porque, por ejemplo, me imagino que esto para el gestor interno catalán o aragonés le interesará el prescriptor, el área, el hospital, primaria, etcétera. Entonces, eso me lleva a la siguiente reflexión, que es, ¿y entonces qué hago con los que no son tan eficientes? Porque, bueno, un poco también te lo parecía intuirse porque comentaba también José Ángel. Al final, el centro rural no va a ser tan eficiente. El centro urbano, por ejemplo, aquí en Santander, cercano a la zona con más renta, va a ser más eficiente porque tiene más pacientes. Con lo cual, el economista también, no voy a decir que esto es una bomba atómica como Oppenheimer en la película hasta que van a estrenar, pero al final tienes que ser un poco, porque al final tú no controlas qué se va a hacer con esta información y con este resultado, pero te puede llevar a un resultado, perdón, a algunas decisiones perversas. Sí, pero yo lo veo más como que te ayuda a identificar, o sea, si tú eres el gestor y quieres ver cómo optimizar, cómo ser más eficiente en tu sistema, yo lo veo más general, es como necesitas saber qué pacientes son los que más te consumen, que necesitas, como gestor necesitas saber cuáles son. Y esto es lo que nosotros intentamos dar, que la información de quiénes son. No te estoy diciendo que no los trates, te digo, identifícalos, si sabes quiénes son, trátalos igual o a lo mejor haz prevención para que no lleguen a este gasto, ¿no? Vale, pero entonces, ¿cómo se llama? Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, juegos estos hace años, de si contestas esto vamos a la siguiente parte, y es, entonces, como economistas de la salud, ¿qué papel tiene el oferente, la demanda inducida por la oferta, que es el gasto? Porque realmente lo que estamos también es viendo que según el área, el prescriptor, etcétera, puede ser diferente. El resultado puede que sea... Claro, pero supongo que el análisis luego tiene que ser mucho más individualizado, ¿no? No podemos aplicar a todos sitios lo mismo. Pero te da una idea general de dónde van de dónde sale este gasto, como general. Pero estoy de acuerdo, David. No, que podemos lo que decimos esto y luego, bueno, ahora aplicar, pero es como, vamos a ver bien cómo funciona, pero primero de todo necesitamos saber quiénes son. Claro. Y los datos, que yo creo que la riqueza de estos datos nos da esto, que lo puedes, además, la parte longitudinal es muy interesante y puedes ver los cambios y las transiciones. Y si yo sé que unas personas con los que tienen cáncer y los que tienen más de 4 enfermedades crónicas son los que van a hacer la transición a estar en el top, a lo mejor puedo hacer algo para prevenir eso. A lo mejor cáncer no podrás hacer mucho seguramente porque el fármaco va a ser el fármaco, pero a lo mejor los de 4 enfermedades crónicas sí puedes hacer alguna prevención o puedes tratarlos. No soy clínica, no lo sé, pero sí que el hecho de poder tener información e identificarlo sí que te puede ayudar a tu ser más eficiente en el sistema. Claro, a mí se me ocurre así a bote pronto, claro, si uno se puede organizar en digamos, la lista, ¿no? La consulta. Hombre, si puedes hasta cierto punto decidir como metas los más costosos el mismo día, no es lo mismo ver a 35 de un tipo que de otro. Está claro que los 35 más costosos te van a bloquear la consulta porque cada vez con ellos no vas a poder estar ni 10 ni 15, vas a necesitar mucho tiempo, ¿no? Y otra parte práctica que podría ser, por ejemplo, los que más gasten. Pues igual hay que fijarse más en esa adherencia, ¿no? Porque al final son pacientes que están tomando muchos medicamentos, muchas pastillas y donde por su salud es necesario que la tomen, pero incluso por nuestro gasto de todos es necesario que la tomen. Porque si no van a seguir en ese top toda la vida, ¿no? Sobre todo si las cogen pero no las toman, ¿no? Entonces, como el tiempo es limitado, puesto a dedicar, no, a centrarme, pues en esos pacientes donde igual me tengo que centrar más y dedicarle más tiempo y chequear más, sondear más, saber cómo están, frente a otros que igual me vienen más, bueno, pues con menos patologías, que están mejor y que puedo despachar pues más rápidamente, ¿no? No sé, así a bote pronto, quiero decir que sí que tiene, yo creo que tiene utilidad para el día a día. Sí, más planificación, eficiencia. Yo creo que se pueden, esto es como la parte general de qué tipo de pacientes son, pero
se puede hacer mucho más allá. Y dos cositas muy rápidas también, Laia, porque además también en otros trabajos que utilizan esta información que vosotros manejáis, lo hemos visto en universidades, en otras publicaciones, y es, por ejemplo, claro, la parte de socioeconómica estáis limitados por lo que es los estratos de edad copago, con los niveles de renta, etcétera, porque entiendo que también, claro, eso no lo tienes en la parte de la clínica, la parte de educación, porque cuando tienes primaria especializada para saber quién... No, educación no. Claro, y en la parte, por ejemplo, socioeconómica, también como otra idea, que yo creo que también lo comentamos en las jornadas, y es que, vale, tienes esos saltos de 18.000 a 100.000, que bueno, ahí está... Es que es muy grande. Y eso viene del copago farmacéutico, por eso lo tenemos. Por eso, y como no parece que vaya a cambiar, pero una posible idea, con INE experimental tú tienes ahora, hasta cuando vas a un centro comercial a comprar una tablet, tú das el código postal. Con el código postal tienes la media, la mediana del barrio donde vives, con lo cual más o menos si tú localizo, que os puede servir también como una idea de según, porque eso sí que lo tienes, localización. Sí, tengo controlado el modelo por la región sanitaria, pero puedo bajar uno más, que es el área básica de salud. Esto se puede. Pasa que hay mucha variación. Las áreas son suficientemente grandes como que haya bastante variación dentro del área. Bueno, y puede pasar lo que decíamos antes, que en la zona alta haya un menor gasto porque vayan a la privada. Sí. Es que además en nuestro caso, claro, en Cataluña... Es que en Cataluña el público privado es complicado. Sí. Y una reflexión ya la última, con esto que ha salido hace poco, ¿no? del tema de la sociedad de onco, de todo con el COVID, todos los retrasos que había en el cribaje, en la parte de diagnóstico de cáncer, de enfermedades, en este caso crónicas, claro. Es que es más aún todo esto. Claro, pero es que cuanto más tarda en entrar el paciente especializado, o cuanto más le colapso le hago esperar en primaria, ya sé que el resultado en salud es peor para él individualmente, pero para el sistema, o sea, si por inducción hacia atrás, si estás diciendo que cuantas más enfermedades tienes, más gasto entonces la rapidez, entre comillas, para el diagnóstico cuanto más pronto mejor. Y si está pasando ahora, que se está retrasando, a lo mejor te puede pasar ahora, que parece que el sistema es eficiente en el sistema, pero no es real porque no han diagnosticado a todo el mundo. Esto no podemos aún porque no tenemos datos, pero sí que toda esta parte de los waiting times, de todo el diagnóstico, es muy, muy interesante y ya está viendo el excess mortality, aún está alta, y no se sabe de dónde viene todo. Y la reflexión, por ejemplo, me parece súper interesante porque también estamos trabajando mucho con temas de enfermedades de salud mental. Ahí que influencia, cómo están gastando, cómo es... Sería interesante, pero no lo puedo... O sea, sé si el paciente ha tenido problemas de salud mental, pero en el gasto lo tengo todo unido. No tengo el gasto por grupo. Lo quería, pero no nos lo han dado separado por todos los años, solo para 2 años, pero no. O sea, pero salud mental también. Pero sería interesante por el tema, ahora va a subir. El problema es que salud mental en el público aún está muy limitado. O sea, que hay poco comparado con todo lo otro que tenemos, que aún es muy privado la parte de salud mental. Pero no, sí. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta a los que estáis en casa. No parece. Qué raro. No parece que se anime nadie, ¿no? He visto a José María, ¿no? Sí. A Omar también. No sé. Hay muchas cosas para discutir aquí. José María. Sí, porque los grupos están creados de una manera particular que favorece esto. En fin, ya lo hemos discutido en otras ocasiones y tampoco es el momento porque habría que entrar en muchas. Es muy interesante lo que dicen. Nosotros llevamos diciéndolo esto muchas veces y en lo que hablabais, por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña, en SIBE, pues hemos hecho ajustes de distribución de pacientes basados en la complejidad de los pacientes, de tal manera que los médicos tengan cargas de morbilidad similares al final. Incluso hicimos un ensayo clínico en el cual distribuíamos estos pacientes del 5% y les aplicábamos tratamientos diferenciados y demás, y esto también está publicado en Gaceta. Pero bueno, hay muchas cosas para trabajar aquí. Solo se apunte.
Desde lejos es más difícil. Gracias por la intervención. Te hemos escuchado bien, pero un poco bajo. Ahora mejor al final. Pero sí, con José María hemos hablado de esto mucho porque ellos con Marc Carreras han hecho cosas en Palamos de este tema, que tienen bases de datos también. Pero sí, lo hemos discutido también muchas veces. Pero creemos que la parte de... Porque en Cataluña no todo el mundo está de acuerdo con estos grupos de movilidad. Y lo que nosotros con Andrew creemos es que no solo, a lo mejor no son perfectos, pero son simples. Y esto ayuda. Por lo tanto, a veces sé que no son perfectos, pero a lo mejor que sea simple, la simplicidad nos ayuda mucho a la investigación y sobre todo a la aplicación si queremos que esto llegue a algún sitio del sistema. Por eso creemos que funciona. Pero es verdad que hay críticas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, te felicitan por la ponencia. Agradecer de tu participación también. Yo creo que dudas aquí. ¿Alguna más? Pues si os parece lo dejamos aquí. Y bueno, el próximo seminario será el 27. Ya diremos fecha. Ya diremos fecha. Y bueno, será con Félix Lobo. ¿Vale? Así que ya os iremos cuando es. Y nada, agradecer de tu participación. Gracias. A los compañeros de casa y podéis venir. ¿Vale? Bien. Gracias.